cae la noche y las calles se vacían, empieza una rutina que pocos conocen. Los taxistas no solo transportan personas, también recogen energías, presencias y a veces cosas que no deberían estar ahí. Estas no son simples anécdotas, son leyendas vivas, contadas por quienes las experimentaron en carne propia. Si creías que un turno nocturno era aburrido, después de escuchar esto, ya no volverás a ver un taxi de la misma manera. El último viaje de la noche. Soy taxista en Ciudad de México desde hace más de 20 años. He visto cosas raras, peleas, sustos, hasta asaltos, pero nada me había dejado tan marcado como lo que ocurrió una noche de diciembre, hace ya 3 años. Eran casi las 2:40 a.m. Me encontraba en Insurgentes, ya rumbo a mi casa después de una jornada larga. De pronto, vi a una mujer sola en una esquina, cerca de una gasolinera cerrada. Estaba vestida con un suéter negro, jeans rotos y el cabello largo y lacio, completamente empapada por la llovizna. Me hizo la parada con la mano temblorosa. Al principio dudé, pero me detuve. Se subió sin decir mucho. Tenía la voz bajita, como si apenas pudiera hablar. Me pidió que la llevara a San Andrés Mixquic. Le pregunté si estaba segura. Era lejos, y esa zona no es precisamente la más segura a esas horas. Ella solo asintió, mirando por la ventana. El trayecto fue raro. El clima estaba cada vez más frío. Intenté hacer conversación, pero no respondía. Lo único que dijo fue: él me está esperando. No puedo llegar tarde otra vez. Cuando por fin llegamos al pueblo, me indicó una calle estrecha, sin luz. Me pidió que me detuviera frente a una casa con portón de madera viejo. Me giré para decirle que habíamos llegado y ya no estaba. El asiento trasero estaba mojado, pero vacío. Me bajé del taxi confundido y toqué la puerta de la casa. Un señor mayor abrió. Cuando le describí a la mujer, me miró con tristeza y me dijo: esa es mi hija. La atropellaron aquí mismo, volviendo de una fiesta, siempre a esa hora, siempre empapada. A veces regresa, buscando llegar a casa a tiempo. No sé cómo regresé esa noche. Desde entonces, nunca recojo a nadie si ya pasaron las 2:30 de la madrugada. Hay pasajeros que no buscan llegar, sino regresar. El pasajero que no quería llegar. Esto me ocurrió en Guadalajara, hace apenas unos meses. Fue una noche normal, mucho tráfico por el centro. Alrededor de las 11:45 p.m., tomé un último viaje desde la Plaza Tapatía hasta una colonia en las afueras. El pasajero era un hombre alto, muy delgado, con traje antiguo, como de los años 40. Subió con calma, me dio la dirección en voz baja y se sentó sin mirar directamente. Lo raro fue que, al verlo por el retrovisor, su rostro parecía borroso, como si el vidrio estuviera empañado, pero no lo estaba. Pensé que estaba cansado o era efecto de la luz. Lo dejé pasar. Durante el camino empezó a hablar, pero no era una conversación normal. Me hacía preguntas como: ¿qué año es? ¿Todavía existe el cine Variedades? ¿La guerra terminó? Me reí nervioso. Le dije que sí, que todo eso ya era historia, pero él seguía preguntando cosas fuera de lugar. Me pidió que bajara la velocidad cuando pasamos cerca del Panteón de Belén, y dijo algo que me dejó helado. Ahí es donde todo terminó. Ahí fue donde me dejaron. Le pregunté qué quería decir. Me miró directo al espejo retrovisor, y por un momento juro que sus ojos eran completamente negros, sin pupilas, sin brillo. Cuando por fin llegamos a la dirección, era un terreno baldío, rodeado de matorrales. Le dije que ahí no había nada. Me respondió: no importa, ya no me buscan. Solo quería recordarlo.
Luego bajó y caminó hacia el terreno. Lo seguí con la mirada y desapareció entre la maleza. Literalmente se desvaneció. Al día siguiente volví de día. Lo que encontré me quitó el aliento. Entre las hierbas, una cruz oxidada con un nombre. Era el mismo nombre que aparecía en la solicitud del viaje. Esa persona había muerto en 1952, en ese mismo lugar. Desde entonces, cada vez que me llega un viaje con dirección, sin número o a terrenos baldíos, no contesto, porque hay pasajeros que no quieren que los lleves, quieren que los recuerdes. La mujer de la carretera. Soy taxista desde hace más de 20 años en las afueras de Guadalajara, y créeme que he visto cosas raras en la noche, pero ninguna como esa madrugada de diciembre. Eran las 3:15 de la madrugada. Ya pensaba en terminar el turno cuando vi a una mujer parada sola al borde de la carretera, rumbo a Tlajomulco. Vestía un vestido blanco largo, de esos que ya no se ven, como de otro tiempo. Pensé que se le había descompuesto el coche o que la habían dejado botada. Me detuve sin dudar, bajé la ventanilla y le pregunté si necesitaba ayuda. Ella solo asintió con la cabeza y se subió al asiento trasero, sin decir ni una palabra. Sentí un escalofrío apenas cerró la puerta, como si hubiera bajado la temperatura dentro del taxi. Le pregunté a dónde iba y con una voz bajita me dijo: a la capilla del Panteón Viejo. Esa capilla estaba abandonada desde hacía años, pero supuse que tendría alguna razón para ir. Durante el camino, la miraba por el retrovisor. No se movía, no hablaba, no parpadeaba. Cuando llegamos, el panteón estaba oscuro, cerrado con candado y sin un alma en la entrada. Me volteé para decirle que no había nadie y que no podría pasar, pero el asiento trasero estaba vacío. Me bajé corriendo, con el corazón a mil. Revisé el carro, la calle, hasta los arbustos. Nada. Regresé a mi taxi, temblando. En el asiento había una rosa negra marchita y una mancha de tierra húmeda. Desde esa noche, no paso por ese tramo a solas, y cuando lo hago, bajo la vista, porque a veces, justo ahí donde la vi por primera vez, me parece ver una silueta blanca parada al borde del camino. El pasajero del tramo maldito. Pedro, taxista veracruzano, evitaba a toda costa trabajar de noche, pero ese día necesitaba dinero, así que aceptó un viaje a las afueras de Orizaba. Un joven con sombrero se subió al taxi y pidió que lo llevaran al kilómetro 17 de la carretera libre, justo donde muchos dicen que pasan cosas raras. Pedro bromeó para romper el hielo, pero el joven no respondió. El silencio se volvió tan incómodo que Pedro subió el volumen del radio, pero este comenzó a emitir una interferencia espantosa, como si se tratara de voces distorsionadas hablando en reversa. Cuando llegaron al punto indicado, el joven dijo con voz muy baja: «Aquí me bajó». Pedro se volteó para cobrarle, pero el asiento estaba vacío. En su lugar había marcas de humedad, como si hubiera estado empapado. Asustado, Pedro dio media vuelta y regresó a la ciudad. Al llegar a una gasolinera, le contó lo sucedido a otro taxista. Este lo miró serio y le dijo: «A mí me pasó igual hace un año. Ese muchacho murió en un accidente ahí mismo. Dicen que cuando aparece es porque algo malo va a pasar. Y sí, esa noche hubo un derrumbe en esa misma zona». Pedro ya no volvió a conducir de noche jamás. El silbido que nunca se iba. Yo trabajé por varios años en Oaxaca como taxista, siempre en las noches, porque el tráfico es menor y se gana bien. Lo mío era andar por las colonias más solas, donde casi nadie quiere ir. Una noche, como a la 1 a.m., estaba esperando pasaje afuera de una tiendita cerrada cuando escuché un silbido. Era uno de esos silbidos largos, suaves, como si alguien llamara a alguien. Al principio,
Pensé que era un borracho o un vecino, pero luego me di cuenta que el silbido se escuchaba justo al lado del coche y no había nadie. Encendí el carro para irme, pero el silbido me siguió. Se escuchaba en el interior del coche. Paré, bajé y revisé. Nada, seguí manejando. Y entonces empezó a sonar desde los espejos. Así lo sentí, como si viniera desde ellos. Me fui directo al centro, donde hay más movimiento. Y al llegar, el silbido paró. Me quedé todo nervioso, tomando agua, esperando que amaneciera. Pero lo más extraño pasó después. Durante días, cada vez que me subía al taxi, ese mismo silbido regresaba. Solo paraba si llevaba a un pasajero, pero en cuanto me quedaba solo, volvía. Un día, llevé a una señora mayor, y al bajarse me miró, seria, y me dijo: «No lo escuches, solo no le respondas». Yo no había dicho nada, pero me lo dijo con una seguridad que me asustó más. No sé qué fue. Lo único que hice fue vender ese carro semanas después. Y aunque ahora trabajo en otro, todavía a veces, en el silencio, siento como si el silbido me estuviera buscando. Quizás nunca volvamos a ver un taxi de la misma forma, porque a veces lo más aterrador no está en la carretera, sino en lo que se sube sin ser visto. Los taxistas siguen su ruta, noche tras noche, pero muchos prefieren no hablar de lo que han vivido. ¿Y tú, si te tocará vivir algo así, lo contarías o lo guardarías en silencio para siempre? Gracias por acompañarme en otro viaje lleno de misterio. Si te gustó este video, deja tu like, suscríbete y activa la campanita para más contenido como este, porque todavía hay muchas historias por contar aquí, en La Puerta Oculta. Buenas noches.